buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado la oportunidad una vez más de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted amaneció vivo, yo amanecí vivo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, papito lindo. Estamos agradecidos por tu inmenso amor. No nos cansamos de repetir, Señor, qué grande es tu misericordia. Esa misericordia la que nos hace estar en pie. Esa misericordia la que nos permite enfrentar un nuevo día. Gracias por tu palabra. Gracias porque a diario recibimos una palabra que nos catapulta a niveles mayores. Gracias por empoderarnos a través de esta gloriosa palabra. Yo oro y clamo, Señor, por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Que esta palabra corra por el mundo entero, que podamos glorificarte y anunciar este glorioso camino a las miles y millones de almas, donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Queremos darle la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. Hebreos capítulo 6, el versículo 10 hasta el versículo 15. Libro de Hebreos capítulo 6. Del versículo 10 hasta el versículo 15, escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su santo nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño tema que le he titulado: seamos imitadores de aquellos que heredan las promesas. Imitando a aquellos que heredan las promesas. Seamos imitadores de aquellos que heredan las promesas. La palabra de Dios, según estos versículos que acabamos de leer, de alguna manera nos está impulsando a que imitemos a aquellos hombres que se les dio una promesa y que indudablemente pasaron por muchas dificultades, por muchas adversidades, como las pasamos usted y yo, pero que alcanzaron la promesa. El versículo 15 termina diciendo: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Es decir, cada uno de nosotros, y yo estoy seguro que Dios le ha hecho muchas promesas a usted, y la Biblia está llena de promesas que usted y yo las creemos, o seguramente Dios ha sido mucho más específico con usted. No solo lo ha recibido al leer la palabra, las promesas, sino que de una manera profética, Dios usando los canales humanos que Dios decide usar, sea un hombre o una mujer, te han dado una promesa, te han dado una palabra profética, y que nosotros debemos de creerla. Y por eso la Biblia nos regala versículos como estos que acabamos de leer, para que no nos demotivemos a pesar de lo que enfrentemos en nuestro diario vivir. Entonces, el autor del libro de Hebreos comienza diciéndonos algo extraordinario que debemos de recordar siempre. El versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Este es un primer principio que debemos de atender.
Quizás te ha olvidado tu amigo, tu vecino, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus pastores, tus líderes, quien sea que te haya olvidado, y por ese olvido piensas que Dios está dentro de esa misma categoría y que lo que haces a favor de la obra, que tu entrega, que tu tiempo, que tu desgaste, que lo que haces a favor del reino de Dios no tiene o no va a ser recompensado. Dios te da esta palabra para decirte: Dios no es injusto para olvidar. ¿Por qué era necesario que el pueblo entendiera esto? Porque cuando tú no entiendes esta revelación, lo que le pasó al pueblo a quien el autor del libro de Hebreos les escribe, es porque ellos habían de alguna manera, como no veían los resultados, como no veían lo prometido, entonces comenzaron a olvidarse y a retroceder dentro de la vida cristiana. Estas palabras fueron dichas a hermanos que, como no vieron los resultados que esperaban, entonces comenzaron a retroceder en la vida cristiana. Y esto le pasa a miles de creyentes que oran, que ayunan, que creen a la palabra profética, que están involucrados en la vida del reino y trabajan arduamente por la obra de Dios, y mis respetos, y yo les aplaudo. Pero en alguna circunstancia de la vida, en algún momento, por llevar quizás ya tantos meses o años trabajando y parece como que no ven los resultados ni la promesa que se les prometió, la ven en su propia vida o en su familia, entonces comienzan a desmotivarse. Es más, y algo más grave, comienzan a entrar en apostasía. Es decir, dejan de creer en lo que antes creían, en lo que antes abrazaban, y ya lo miran con desdén. Eso le pasó a este pueblo a quien el autor de Hebreos le escribió. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y mire lo que dice: y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios. Note qué impresionante esto. Eran personas creyentes, personas que estaban en cierta posición, pero de alguna manera retrocedieron, dejaron de alcanzar lo prometido y comenzaron a hacerse tardos para oír. O sea, perdieron la sensibilidad, ya no se motivaban tanto para oír la palabra, ya había un desdén, un desgano, ya la mentalidad ministerial la habían perdido. El texto dice: debiendo ser ya maestros, como quien dice, se supone que los años que ya tiene de oír palabra, de entrar en esta dinámica del reino tan extraordinaria, ¿cómo es posible que lleven tantos años y todavía estén en el mismo nivel espiritual? O sea, ellos habían retrocedido enormemente hasta tal punto que había que enseñarle, como dice el texto, los primeros rudimentos. O sea, dejaron de creer a lo que Dios les había prometido. Es más, se comportaron hasta como niños espirituales, que el mismo texto dice que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es aquel tipo de personas que lleva tantos años en el evangelio y todavía hay que rogarle para que lea la Biblia.
Todavía hay que rogarle para que vaya a la iglesia. Todavía hay que rogarle para que lea la Biblia. O todavía hay que rogarle para que ayune, que todavía tiene que decirle, hermano, pero por favor, usted tiene un compromiso con la vida del reino, porque yo le tengo que estar siempre recordando las cosas básicas. Se supone que usted ya debe de haber entendido esto, lo que es la vida del reino. Hay un compromiso, como quien dice, ¿por qué entiende con tanta facilidad los compromisos seculares? Porque usted entiende con tanta facilidad cuando en su trabajo le leen las condiciones a las cuales usted tiene que sujetarse, que tiene que ser puntual, que no tiene que haber problemas dentro del trabajo, que usted tiene que ser respetuoso si trabaja con mujeres, que usted tiene que ser puntual, que usted tiene que someterse a las reglas establecidas dentro de una compañía y usted las entiende con cabalidad y las obedece y no las cuestiona. Entonces la pregunta es, ¿por qué dentro de la vida cristiana, cuando usted sabe que hay compromiso de crecer, de avanzar, por qué nosotros no somos imitadores de aquellos que heredan esas promesas, que establecieron disciplinas en su vida para seguir avanzando y creciendo, sino que comenzaron a retroceder? O sea, uno tiene que estar, hermanito, pero ¿por qué no fui a la iglesia? Hermano, no se enoje cuando yo le llame la atención. Hermano, entonces hay que, a toda hora hay que estar como tratándolo como un niño, porque dice la Biblia que se convirtieron en personas inmaduras, se convirtieron en personas inexpertos en la palabra, dejaron de tener los sentidos ejercitados, como un bebé que tiene sentidos, pero no los tiene ejercitados porque no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entonces note el peligro en el que habían entrado estos hermanos. Por consiguiente, Dios tiene que decirle, por favor entiendan que Dios no es injusto para olvidar. O sea, todo lo que tú hagas a favor del reino, Dios te lo va a recompensar. De una o de otra manera, Dios lo va a recompensar. Pero sin embargo, el autor del libro de los Hebreos nos dice cuáles son las cosas que tenemos que imitar. Así que yo lo invito para que usted vaya meditando en este primer principio que le doy, de que Dios no es injusto para olvidar todo lo que usted ha hecho a favor del reino de Dios. Pero también hay un desafío de que tenemos que ser imitadores de los que heredaron las promesas. Así que medite en esta palabra. Estoy seguro que en el día de mañana Dios será mucho más claro con cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias por tu amor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho, bendiciones, bye bye.